Instituto Mexicano del Transporte. Hola, buenas tardes, gracias por acompañarme en este seminario. Hoy les hablaré acerca de la detección de estilos de conducción a través del protocolo CAN, esto enfocado a vehículos de autotransporte. Muy bien, comencemos. A continuación voy a presentar aquí un breve contenido de forma general de algunos temas que vamos a ver aquí. Para empezar, a veces nos hemos preguntado cuánto consume un vehículo, ¿no? En este caso el estudio se enfocó a vehículos de autotransporte y esto es muy difícil de dar un número exacto debido a que depende de muchos factores el consumo de los vehículos, tanto de las dimensiones del mismo como de la carga, y también dependiendo de dónde realiza los recorridos, si es en entornos urbanos o interurbanos. Un dato que encontré fue que en una media consumen de 25 a 35 litros cada 100 kilómetros un vehículo pesado. Esto depende de los factores que ya les mencioné y también del estilo de conducción. Para este estudio el objetivo es identificar variables que permitan identificar el estilo de conducción de operadores de autotransporte. Los objetivos secundarios son recabar información del estilo de conducción de diferentes conductores. Esto para apoyo a los cursos también de conducción técnica que se imparten por parte del laboratorio aquí de dinámica vehicular, y analizar el comportamiento de vehículos a través del protocolo CAN. Las variables monitoreadas para este estudio fueron las revoluciones por minuto, el consumo de combustible, la posición del acelerador, la velocidad, el uso del freno y cambios en la transmisión. Estas son solo algunas variables identificadas en la trama de datos CAN que sirven para identificar el estilo de conducción enfocado a tres tipos que veremos más adelante. En cuanto a las curvas características del motor, entrando a este tema del desempeño, tenemos las curvas de torque, de potencia y de consumo específico. Estas son muy comunes en encontrarlas en las fichas del fabricante. En este caso, para motores diésel es muy común encontrarlos en las características del motor. Y aquí tengo un ejemplo de una curva de torque. El torque, por definición, es la multiplicación de la fuerza por la distancia y tiene como efecto producir un giro o par torsional. Para el caso de un motor, la combustión desarrollada a partir de la quema de un combustible ejerce una fuerza sobre los pistones que se transmite a la biela y al cigüeñal. Esta fuerza provoca el par torsional y su misión es desplazar el vehículo. Por lo que la curva de par representa la fuerza ejercida cuando se realiza el proceso de combustión del motor. Y para la curva de potencia del motor nos permite no solo conocer el valor absoluto de la potencia, sino que también nos permite conocer en qué régimen el motor en el que el motor libera más potencia, ¿no? Libera su máxima potencia. Y la potencia, pues, es el trabajo que se desarrolla por la unidad de tiempo. Esto es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Y se mide en newton metro, entre segundo, o en caballos de potencia, HP. Aquí en la gráfica vemos que está también en kilowatts, que también es otra unidad de potencia. Y está comparado con las revoluciones por minutos. Para la curva de consumo, esto no todos los fabricantes lo manejan. En algunas fichas sí es posible encontrar la curva de consumo específico de combustible, la cual indica el consumo del motor al demandar la potencia en un determinado tiempo. Se representa por
gramos de combustible por potencia demandada. En este caso son gramos sobre kilowatts hora. Bueno, a continuación presento los tres estilos de conducción en los que se enfocó este estudio, que es la conducción económica, la conducción de alto rendimiento y la conducción prestacional. La conducción económica es una técnica moderna de manejo que aprovecha el torque del motor para obtener el mejor desempeño del vehículo. Esta consiste en acelerar con suavidad y cambiar de relación lo antes posible sin que el motor presente fallos ni tirones. Aquí también nos menciona que al trabajar el motor a bajas RPMs, el consumo, la contaminación, ruido y desgaste son mínimos. Esto es una forma eficiente y es lo que se recomienda, digamos, para un ahorro de combustible más grande, ¿no? Y dice que aquí lógicamente la respuesta del motor es limitada. Esto quiere decir que al mantenernos a unas revoluciones bajas es, digamos, más difícil que el vehículo reaccione de forma inmediata a una maniobra inesperada, ¿no? Y bueno, la conducción de alto rendimiento, esta lo que busca es un equilibrio entre la respuesta del motor y el consumo de combustible. Más que nada aquí se enfoca al rendimiento. Dice que al llegar a las revoluciones de par máximo en cada relación, pasar a la relación superior y así sucesivamente. Esto quiere decir que nos mantengamos en el margen de las revoluciones más altas que marca la ficha del fabricante en las curvas de torque, a qué revoluciones alcanzamos el máximo par, y que nos mantengamos haciendo los cambios en ese, digamos, en ese margen. Y dice que al estar el motor en el entorno de RPMs de par máximo se contará con buena respuesta, y al ser un régimen medio el consumo se contiene. Digamos, aquí podemos ver que este estilo de manejo es un poco más equilibrado, aunque sí aumenta un poquito más el consumo que una conducción económica, pero también nos da buenas prestaciones para la reacción del vehículo. Hay otra forma también de mantener la relación, y consiste en mantener las revoluciones de par un poco arriba del máximo y luego ir haciendo los cambios. Esto, bueno, consiste en que vamos a subir un poquito más del margen de las revoluciones máximas para que cuando hagamos el cambio nos mantengamos en el punto exacto donde es el par máximo. Ok, el último estilo es la conducción prestacional. Pues aquí nos menciona que esta es una conducción que aprovecha las prestaciones del automóvil y se puede practicar de dos formas. Una es mantener el motor siempre en las RPMs de par y potencia máximos. Aquí ya toma en consideración el par y la potencia. En el anterior tomaba solo el par. Sin que caiga de las RPMs del par, por lo que la respuesta será siempre buena. Esto quiere decir pues que vamos a tener más inyección de combustible, vamos a tener mayor potencia disponible y mejor reacción por parte del vehículo, porque vamos a tener esa energía disponible para aprovecharla en cualquier situación que vayamos a enfrentar en carretera, por ejemplo. Dice que la otra forma es más extrema y consiste en hacer girar el motor próximo a las RPMs de potencia máxima para lograr la mejor aceleración y velocidad. Esto sí a veces no es tan recomendable porque, bueno, incrementa el consumo, la contaminación, el ruido y la fatiga mecánica del vehículo. Pero en algunos casos, digamos, sí se da esta situación que podemos ver una conducción prestacional para casos de emergencia, ¿no? Hay veces que tenemos que revolucionar demasiado el motor para hacer maniobras de emergencia, por así decirlo.
Y bueno, estos tres estilos son los que se evaluaron en este estudio. Y bueno, para la metodología, primero se tuvieron que definir estos estilos que ya les comentaba. Se tuvieron que identificar las variables en la comunicación CAN que nos pudieran hacer referencia a lo que, a lo que se buscaba, en este caso los estilos de conducción, identificarlo a través del mismo protocolo del vehículo. Se realizaron pruebas con diferentes vehículos y conductores, esto para incrementar la cantidad de datos y ver la relación que existe entre uno y otro estilo de conducción. Y luego ya se procedió al análisis de los datos recabados, que esto es ya para identificar el estilo de conducción precisamente para cada caso evaluado. Bueno, los vehículos evaluados, sí fueron varios. Aquí nada más presento algunas fotografías de algunos en que se tuvo la oportunidad de, de, de monitorear. Y de igual forma se realizaron pruebas con diferentes operadores. Esto pues para identificar su estilo de conducción. Los programas el programa de adquisición CAN que se utilizó es un programa ya desarrollado aquí mismo en el área de dinámica vehicular que nos permite monitorear las magnitudes físicas adquiridas a través de los propios sensores del vehículo. Nos permite también una visualización casi en tiempo real. Esto a través de un panel que nos permite monitorear hasta 6 variables, o en dado caso de que necesitemos monitorear una también es posible. Puede trabajar con el formato estándar y extendido. Esto se refiere al formato para vehículos ligeros y el extendido para vehículos pesados, que es el que abarca la norma SAE J1939. También es posible generar un reporte con los datos del bus. Esto es un reporte que nos permite visualizar de manera más fácil las variables filtradas o identificadas a través del protocolo. Permite filtrar variables de interés y es de fácil manipulación. Realmente la interfaz del software es muy sencilla. Nada más consiste en en un panel de conexión que nos permite, aquí en esta parte nos permite configurar el puerto de comunicación a través de un decodificador USB CAN. Y bueno, nos podemos agregar los datos de quien realiza la prueba y las variables de interés que se necesite medir. Tiene otro panel que es el de configuración del identificador en caso de que necesitemos trabajar con un identificador en el vehículo. Entiéndase por identificador aquel que contiene las variables o las magnitudes físicas medidas por los sensores del mismo vehículo. El identificador está formado por 8 bytes y en esos bytes se localizan ya sea uno o varios sensores. En este panel nos permite trabajar con los identificadores, visualizar cada byte y hacer operaciones entre los bytes, en dado caso que se requiera. Bueno, la visualización de variables, este es el panel general en donde podemos ver hasta 6 variables que se estén monitoreando a través del bus de datos. Y aquí nos permite visualizar el nombre y el valor numérico de esta variable, además de la forma gráfica. También es posible generar un reporte con las variables de interés y los datos de la prueba. Esto es de mucha utilidad porque nos permite identificar la duración de la prueba, la fecha en la que se hizo, nos permite sincronizar diferentes variables. Y bueno, para esto, para que el software se establezca la comunicación con la computadora del vehículo, utilizamos los siguientes equipos. El principal es el decodificador PICAN USB, que es un decodificador que nos permite una conexión simple a redes CAN. Esto ya crea la interfaz para que a través del software, en este caso se utilizó la plataforma de LabVIEW para desarrollarlo,
nos permite realizar una interfaz gráfica y poder visualizar de forma más práctica los datos. Y bueno, para la conexión primero se identifica el puerto J1939, que es como el puerto de diagnóstico para los vehículos pesados, que tiene la forma como el de la imagen izquierda. Después ya se tiene que utilizar un cable convertidor en donde se convierte esta entrada a un puerto DB9 que ya es conectado al decodificador y después a la computadora para hacer el monitoreo a través del software. Bueno, la SAE J1939 corresponde a una serie a una de las normas de la Sociedad de Ingenieros Automotrices y está enfocada al bus de datos CAN. Esta norma define el significado de los paquetes ordenados por código PGN. Representa que presentes en los vehículos. El código PGN es un identificador que contiene un grupo de parámetros o variables de los sensores o sistemas del vehículo. En el apartado 71 es donde se encuentra, digamos, la lista de todos los parámetros, en el caso, este caso para vehículos pesados. Ok, como resultados del estudio, se obtuvieron gráficas de las variables ya antes mencionadas, además de que es posible identificar también el porcentaje de torque del motor calculado por la computadora del vehículo. También nos permite identificar los cambios de la transmisión, las vueltas del volante en algunos casos, entre otras variables como temperaturas enfocadas más al sistema del motor del vehículo. Aquí muestro unos ejemplos de las gráficas que se obtuvieron. Aquí podemos ver dos comportamientos diferentes, bastante evidente la gráfica del lado izquierdo, como es que el conductor puede mantener, digamos, hasta cierto punto las revoluciones en un margen estable, mientras que en la segunda gráfica vemos que el segundo conductor es muy irregular la forma en la que conduce, ¿no? Y esto se ve en las revoluciones, se ve reflejado en la gráfica de la derecha. Otra variable más que se puede identificar pues es la posición del acelerador. Esto da en porcentaje. La computadora lo envía en porcentaje de 0 a 100%. 0 pues no está presionado y 100% cuando está presionado a fondo. En este caso vemos que el primer conductor sí mantuvo un tiempo presionado a fondo, pero después ya fue regulando el uso del pedal del acelerador. Y en el otro caso pues vemos que casi siempre trató de mantenerlo al 100%. Esto es muy común para pruebas de frenado aquí en pista. Los conductores se les pide que mantengan digamos una velocidad constante, y en este caso digamos por límite se tomaba la velocidad de 80 km por hora y pues se le pedía que tratara de llegar a esa velocidad para realizar las pruebas. Y aquí es donde vemos que este conductor pues mantuvo el pedal del acelerador más tiempo para que pudiera alcanzar la velocidad deseada. Pero esto también repercute en el consumo de combustible. Vemos las gráficas de consumo del lado izquierdo, el que no presionó tanto el pedal del acelerador. Vemos que mantiene como un valor constante, digamos no supera los 8 litros por hora, y en algunos casos baja todavía más de los 8, pero en el caso del otro conductor que mantuvo presionado el acelerador por más tiempo, vemos que incluso este consumo llega hasta 9 litros por hora y es más constante en el 8, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo se vería el porcentaje de torque, cómo lo envía la computadora del vehículo. Esto en base a la demanda del mismo motor. Vemos que igual tomamos de referencia las revoluciones y vemos que en el caso en el que no se mantuvo un poco más constante, el torque casi nunca llegó a su máximo, y en el otro caso vemos que sí hay muchos picos de casi cerca del 100%.
Igual este porcentaje lo maneja la computadora de 0 a 100 y nos permite saber el comportamiento de si realmente se está aprovechando el torque máximo del motor. Esto es útil para generar las curvas características. Aquí podemos ver una curva característica adquirida directamente de una prueba, en donde podemos ver que en la parte superior se alcanza a distinguir como una curva, además de los otros puntos, esos otros puntos, porque esta curva, digamos, la más definida es porque se mantuvo el acelerador casi al 100%, que es como se generan las curvas características de un motor, es haciendo pruebas solamente con el motor y llevarlo a las máximas revoluciones. Y esto nos permite ver el comportamiento del torque disponible, en este caso, del vehículo. Aquí podemos apreciar que el máximo torque se da entre las 1200 y 1300 RPM, que son un indicador para tomar como base para la conducción económica. Y bueno, también se realizaron estas mismas pruebas a operadores en un curso de conducción. En la primera gráfica de la izquierda podemos ver un recorrido que hizo el operador antes de tomar el curso, y podemos identificar que más o menos mantenía estable su velocidad en la primera parte, y en la segunda parte como que algo le estaba fallando ahí, y pues ya era muy errático el comportamiento de la velocidad. Y ya después del curso, pues ya de que se le dan los conocimientos básicos de la conducción económica, vemos que trata de mantener estable la velocidad para disminuir el consumo. Pues en este caso también podemos apreciar que las revoluciones también en la segunda sección son erráticas. Y bueno, aquí igual se compara las revoluciones del motor, en donde la primera parte, antes de tomar el curso, vemos que sí están muy dispersas, hay demasiados picos en el trayecto evaluado, mientras que en la segunda parte pues vemos que se mantiene un poco más constante. Y esto es una buena herramienta para presentarle a los operadores cómo fue su desempeño antes y después, para que vean cómo es que repercute el estilo de conducción y cómo es una conducción económica y las ventajas que esta tiene. Bueno, como conclusiones del estudio, es posible visualizar las variables de interés para analizar el comportamiento del vehículo y el comportamiento del conductor. Es posible usar estos datos para cursos de conducción técnica y evaluar el estilo de conducción de cada operador. Es una forma rápida de análisis sin necesidad de instrumentación externa. Esto nos permite, digamos, tal vez no una evaluación exacta, pero sí nos da más o menos una aproximación de lo que sucede dentro del vehículo. Los estados recabados pueden utilizarse para desarrollar sistemas de asistencia a la conducción. Esto es muy utilizado para el desarrollo de asistentes de conducción, para determinar, digamos, el estilo del conductor y poder retroalimentar a la computadora para realizar lo que llamamos la mezcla aire-combustible y ver si nuestro motor va a trabajar en una mezcla rica o una mezcla pobre. Esto igual repercute en la economía del combustible. Bueno, y también estos datos se pueden utilizar para el aprendizaje profundo para sistemas de conducción autónoma. Ya con los datos recabados de forma experimental, es más fácil crear una base de datos que permita a los demás, que permita a los sistemas inteligentes aprender de diferentes conductores y, digamos, dependiendo del estilo de manejo, identificar cómo va a regular
la inyección de combustible. Bueno, por aquí dejo algunas referencias y por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, dejo mis datos de contacto. Instituto Mexicano del Transporte.